¿Conoces la vinculación de Santa Marta con la Hermandad de la Misericordia y sabes por qué hay unos azulejos con los titulares de la Hermandad justo en este convento? Este convento de clausura es el único que ha mantenido su actividad ininterrumpidamente desde su fundación en el siglo XV. Hoy vamos a conocer cuáles son las dos versiones que existen de la historia de Santa Marta. Además, nos vamos a adentrar en su iglesia, en la que se encuentra el único retablo renacentista de la ciudad. Vente con nosotras a descubrir el convento de Santa Marta en Paseando por Córdoba. Hola. Con tu permiso, Encantado, paso. claro, por supuesto que sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy estupendamente, bien, ¿no? gracias a Dios. Sí. No, cuéntame dónde nos encontramos, porque yo iba paseando por aquí. Digo, este lugar lo tengo yo que conocer en profundidad y quién mejor que tú para explicarnos dónde estamos hoy en nuestro Paseando por Córdoba. Pues mira, estamos en el patio de recibo del convento de Santa Marta, un lugar lleno de historia, de vida y de detalles curiosos que iremos conociendo poco a poco. Que vamos a ir conociendo, perfecto. Por supuesto. ¿Qué historia hay en este patio? Porque ya estuvimos contigo aquí Sí, en el Festival de los Patios. exactamente. Y ya estuvimos hablando de ello, pero yo quiero conocer cuál es la esencia de este patio, de este convento. Bueno, el convento tiene el detalle personal y exclusivo de que es el convento de clausura de más larga historia ininterrumpida en Córdoba. ¿En Córdoba? Se fundó en 1464, es decir, hace ya 561 años que está funcionando perfectamente, sin interrupción. Nunca han faltado monjas en este convento durante esos más de 500 años. Más de 500 años de historia con monjas aquí vinculadas a la propia vida de la ciudad de Córdoba también, con un papel muy importante en la historia y en la fe. Sí, evidentemente son un testimonio de la pervivencia de la fe, del mantenimiento de la tradición y de una forma de vida vinculada a esa fe y a esa expresión de la religiosidad. Todo esto, además, en un remanso de paz, porque esta parte, que es la parte visitable del convento, este patio de recibo, esto aquí separa el tiempo, separa el mundo cuando uno está aquí. Bueno, es el objetivo de los patios de recibo que suelen tener los conventos, que es servir como de primer aterrizaje, digamos, espiritual o mental a la gente que viene de la calle, del bullicio, del ruido, de la prisa, y para ir asentándose en un espacio donde el tiempo tiene otra medida y otro valor. Y el silencio tiene que ser también el espacio en el que el creyente, la persona con fe, pueda escuchar la voz de Dios. Por supuesto. Un patio además muy especial, porque ahora vamos a ir viendo las distintas zonas y los distintos espacios a los que da lugar, pero cuéntame, porque aquí vemos características de un patio cordobés al uso, ese botijo que estoy viendo yo desde aquí que no puede faltar, estos árboles también. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo es el cuidar este patio todo el año? Durante todo el año un grupo de personas de la Hermandad de la Misericordia, ya desde hace más de 5 años, se dedica a cuidarlo de forma ininterrumpida. Evidentemente en la proximidad de mayo con más intensidad, porque hay que cuidar, preparar, sembrar las macetas, pero durante todo el año nos falta el mantenimiento en forma de riego, de abono, de limpieza y de cuidado. Y de cuidado. Y bueno, y tiene muchos detalles personales, porque a diferencia de otros patios, aquí predomina el verde. En otros hay más, por supuesto en el mes de mayo está más colorido y hay más flores, más matices y más flores, ¿no? Pero por ejemplo tiene estos naranjos que dan naranjas que ya están muy avanzadas, son naranjas dulces, de las que se pueden comer. Se pueden comer. No son como las de la calle. Bien saberlo. No son. También hay dentro una parra que da unas uvas estupendas. Vamos a verla también porque es un detalle bastante curioso. Que es aquí la tenemos maravillosa. Estas hojas de parra que dan unas uvas, por supuesto en su época, agosto, septiembre,
El botijo que yo el comentaba botijo, antes, que no puede que faltar. incluso sirvió este año como motivo del cartel anunciador del concurso de patios. Fue un señor que vino, hizo la foto y luego pues, el jurado, sería un jurado, pues lo eligió, y entonces pues estamos muy contentos de que fuera el patio de Santa Marta el que sirviera como anuncio del festival en su conjunto. Antonio, y has mencionado antes la unión que tiene este convento con la Hermandad de la Misericordia. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué viene esa unión? Bueno, pues eso viene de hace, justo por estos días, hace 40 años. 40 años. En 1985, la iglesia de nuestra cofradía, la iglesia en la que está nuestra cofradía San Pedro, fue cerrada para unas obras que había que hacer. Sí. Se pensaba que las obras iban a durar en principio de 2 a 3 años y al final duraron 13. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y entonces durante esos 13 años nuestras imágenes titulares, el Cristo de la Misericordia y la Virgen de las Lágrimas, estuvieron custodiadas en esta iglesia y aquí recibieron el culto diario con todo el cuidado del mundo por parte de las religiosas y de los hermanos y eso. Entonces eso creó un vínculo tan estrecho que por supuesto seguimos y parte muy importante de las aportaciones que la hermandad realiza en obras de caridad, en obras asistenciales, va a ayudarle a las monjas. A las monjas. Además, antes de entrar tenemos que ver esos maravillosos azulejos que tenemos también justo a la entrada. Exactamente, que ese también es otro detalle, que recuerdan esa vinculación, y ese agradecimiento eterno a las monjas, por supuesto que sí. Antonio, yo voy a aprovechar este remanso de paz con tu permiso, me voy a quedar aquí 5 minutitos. Muy bien. Y creo que Andrea te está esperando en otro punto porque pues, nos tienes que seguir contando detalles voy interesantes. A ir con ella. Encantado. Ahora nos vemos, Antonio, gracias. Muy bien. Muy buena, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo Pues aquí nada, estupendamente, muy relajada en este ambiente tan tranquilo. Es lo que se pretende en un entorno como este. ¡Qué maravilla! Nos encontramos justamente a nuestra espalda la puerta por donde se accede a esa estancia donde se encuentran las religiosas. Exactamente. Pero es que aquí también tenemos una zona muy importante, que queremos conocer su función, cómo era antes su función. Esto era el torno. Las religiosas, una vez que optaban por esa forma de vida, cortaban en el aspecto puramente material, por supuesto no en el espiritual, su contacto con el resto del mundo. Entonces ni siquiera se las veía, de manera que cuando había que hablar con ellas o traerle alguna cosa, pues se usaba el torno, que era una especie de, ahora está cubierto de otra forma, ahora lo explicamos, de cilindro giratorio en el que se le dejaban las cosas, si había que traer algún recado o algo de eso. Incluso hay una anécdota muy curiosa, que es que el conocido poeta cordobés, Pablo García Baena, tenía una tía que era monja aquí, y siendo él muy pequeño, lo traía su madre y lo ponía en el torno y le daba la vuelta y las monjas lo cogían en brazos, claro, cuando era un niño muy pequeño, de pocos días o pocos meses. Entonces, esa era digamos, la vía de comunicación con la gente que venía de fuera. Aparte de que estas monjas hacían también trabajos de costura, y entonces aquí era donde se recogían. O también tenían un pequeño horno donde preparaban las formas para la comunión y venían los sacristanes de las iglesias a comprárselas aquí. O sea, esto era la como el medio de comunicación, ¿no? Entre ellas. Exactamente. Y este era el lugar, y encima presidía todo el mosaico con Santa Marta, ahora contaremos su historia. Función actual, porque ha cambiado un poquito, ¿no? Sí, claro, el torno ya no existe como tal torno, y lo que se hace es, durante el Festival de Patios, se coloca aquí una imagen y un reclinatorio y se le pone una pelita, y hay gente que incluso se pone a rezar ahí delante. Se pone la Virgen de Fátima, cuando llega el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, pues se pone ahí y se dedica a esa función. Hoy día, bueno, hay pocas religiosas y tal, entonces cuando hay que hablar o algo, pues entra un momento con ellas a las primeras partes de la clausura. Pero sigue estando activo, aunque de diferente función, pero sigue funcionando. Sí. Además, esto es un testimonio de esa forma de vida y de comunicación que había con las religiosas. Tenemos justamente encima, como bien ha mencionado antes, ese precioso azulejo de la Virgen de Santa Marta. Sí. Bueno, Santa Marta es la que da nombre a este convento. Y Santa Marta es una santa muy importante, que por un lado tiene la historia que nos cuenta el Evangelio, y después, porque lo vamos a ver más claro, vamos a contar la historia que nos cuenta la tradición. El Evangelio nos habla en 2 momentos de Santa Marta. Una, cuando Santa Marta era hermana de María y de Lázaro, que eran como amigos de Jesús, y
Jesús iba de vez en cuando a relajarse, a descansar a su casa, que estaba cerca de Jerusalén. Y entonces, una de las veces es cuando Lázaro está enfermo, que llega a morir y luego el Señor lo resucita. Sí. Marta es la que envía un recado a Jesús, que está mi hermano muy mal, ¿eh? Y luego cuando llega es cuando pues hace Jesús el milagro de la resurrección de Lázaro. Antes de eso, en una de las visitas, también se cuenta en el Evangelio que estaba María, la otra hermana, sentada a los pies de Jesús como embobada, escuchando su predicación y su mensaje, y sin embargo Marta estaba muy ocupada en las cosas de la casa, preparando la comida, arreglando las cosas, y en un momento dado le dijo a Jesús, Jesús, mira mi hermana que está aquí, que no, como no haciendo nada, y yo estoy aquí con las cosas de la casa, y Jesús le dice, bueno, pues hay cosas importantes y tal. Y entonces lo que nos manifiesta esto es las dos formas, los dos aspectos de la vida de una religiosa, que en realidad puede ser la vida de cualquier cristiano en otro ámbito, rezar y trabajar. Y trabajar al mismo tiempo. Y por eso mismo Santa Marta es la patrona del gremio de hostelería, porque era la que cuidaba la comida y preparaba el alojamiento. La que se encargaba de todo estas labores, ¿no? Exactamente. Y de hecho aquí los martes, que es cuando se abre para la veneración de la imagen de Santa Marta, vienen también de vez en cuando propietarios o empresarios que tienen hoteles o restaurantes como para pedirle que no le falte el trabajo. Claro, porque es su patrona. Antonio, caminamos por aquí hacia la puerta de la iglesia y nos encontramos con la imagen de Santa Marta. Sí, una imagen muy curiosa. Bueno, sí, tiene la iconografía propia de la santa que responde a la otra faceta que se cuenta de ella, que es ya la leyenda. Sí. Aquí siempre llama la atención la presencia de un dragón. Así es, ahí lo vemos en la base. Feroz, y es una historia que nos cuenta la leyenda dorada, un libro medieval que recopila la historia o la leyenda de muchos santos, y nos cuenta que Santa Marta, con otras mujeres, una vez producida la ascensión del Señor al cielo, se puso a predicar el Evangelio allí en Judea. Y allí le molestaba a los judíos y quisieron quitárselos de en medio. Y lo que hicieron fue meterlos a la fuerza en un barco, sin velas y sin timón, con la esperanza de que el mar se lo llevara y naufragara, porque sin velas y sin timón no se podía controlar un barco, pero milagrosamente el barco cruzó todo el Mediterráneo y llegó hasta el sur de Francia, hasta lo que hoy es la Costa Azul, y allí desembarcaron. Entonces, una vez desembarcaron, se repartieron y empezaron a subir hacia el norte, a predicar, ya dispersos a su vez. Y Santa Marta llegó a un lugar en el que, entre la zona de Arles y Aviñón, ya por la Provenza, en la que la gente estaba muy preocupada porque había un dragón que acababa de devorar a un hombre y que los tenía asustados. Entonces Santa Marta cogió agua bendita, por eso se la representa siempre con un pequeño cubo con agua, y le echó agua bendita al dragón y el dragón se tranquilizó, se calmó. Entonces Santa Marta se quitó el cíngulo de su vestido y lo llevó como una especie de perrito por ahí, hasta un lugar ya cerca de un bosque en el que había también un lago muy profundo y tal. Entonces la gente que no se fiaba lo que hizo fue matar al dragón y arrojarlo al lago. Entonces el dragón se llamaba Tarasca, y el lago se llama Tarascón, la comarca esa de Francia se llama Tarascón. Y queda en España una reliquia de esa historia cuando en la procesión del Corpus de Granada, al principio de la procesión, figura un dragón que, claro, ya no tiene ese carácter terrible y sirve como algo así como... Un dragón manso, ¿no? Manso, como juego para los niños, que le tiran caramelos y cosas de estas. Entonces, por eso se les representa de esa forma. Esto también sirve porque en la Edad Media la inmensa mayoría de la gente no sabía leer. Entonces, la forma de identificar qué santo representaba cada imagen era porque cada uno tenía un signo distintivo. Y Santa Marta era la cubeta de agua y el dragón. Como otros son, pues no sé, San Andrés es la cruz en forma de X y así sucesivamente. Qué maravilla, Antonio. Pues vamos a seguir conociendo más cositas de este convento, pero te va a esperar mi compañera Amparo y luego te voy yo a hablar otra vez de nuevo porque quiero que me cuentes también sobre la iglesia, que tiene muchas cosas interesantes e importantes que destacar. Por supuesto que sí, pues nada, encantado.
Antonio, que estoy yo aquí admirando este pórtico que tenemos aquí, que cuéntame de qué estilo es y desde qué año lleva aquí. Bueno, este pórtico se terminó hace ya mucho tiempo, en 1511. 1511. Sí, es ya del final casi de lo último que hay de estilo gótico, ¿Del gótico? porque ya estaba terminando esa etapa, y es de Hernán Ruiz I, Sí. que terminó la obra de su padre, Gonzalo Rodríguez. Hernán Ruiz I ya sabemos que es el primero de ese nombre, Sí. de una dinastía de padre, hijo y abuelo de tres grandes arquitectos que hicieron, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la torre de la Catedral de Córdoba, ese fue Hernán Ruiz II, el Hospital de las Cinco Llagas Sí. de Sevilla, hoy Parlamento de Andalucía, y el Giraldillo de También. Sevilla también, para que nos hagamos una idea de la importancia de esta dinastía de arquitectos. Hombre, claro que sí, además presentes también en el callejero cordobés, que también claro, están calle ahí. Hernán Ruiz, claro que sí, claro que sí. Se firma este pórtico con unos detalles además que yo creo que merece la pena también que tengamos en cuenta y por supuesto tenemos que hablar del mantenimiento que ha tenido durante tantísimos siglos. Cuéntanos porque es muy peculiar. Bueno, es muy peculiar porque primero está protegido por este pórtico que es el que lo ha salvado de problemas de humedades, el tiempo, de la erosión, las inclemencias y todo eso. Y luego tiene pues esos detalles no muy grandes, pero magníficos, de auténtica orfebrería sobre la piedra, de detalles muy finas. Hay esa especie de ángel que aparece su cabeza. Pequeñito, ahí también se ve. Y esa decoración vegetal y llena de simbolismo, que no llega a ser el gótico este flamígero o isabelino, que es mucho más recargado, y lo podemos ver, por ejemplo, en el Hospital de San Sebastián, que hay frente a la Catedral, Palacio de Congresos, pero viene a ser de la misma época, y este es más austero básicamente también porque la austeridad de la orden jerónima exigía esa ausencia de recargamiento. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta también porque es un poco el ADN de la orden, entonces claro, todo bailado en torno a eso, a su manera también de entender la vida y que se ve reflejado en algo como es exactamente el pórtico. En el pórtico y en la iglesia se ve que ahora la veremos, una orden que no quiere hacer ostentación, sino nada, simplemente no es lo imprescindible para centrarse en su espiritualidad. Por supuesto. Una iglesia que está abierta al público y donde los martes es el día de Santa Marta. Los martes se abre y viene a rezarle a Santa Marta pues gente, y luego los domingos también se abre toda la mañana, y a la 1 del mediodía hay una misa que se llena la iglesia y se puede venir a verlo y a visitarla, claro que sí, y a tener ese remanso de paz y de fe que tan necesarios también hoy en día. Luego le vas a contar a Andrea los detalles de la iglesia porque yo sé que ella ya está allí pendiente de todo, pero me gustaría que nos explicases también esta parte que vamos a ver, en qué consiste, porque tiene mucho que ver con esa vida de las monjas que continúan aquí hoy en día, porque no nos podemos olvidar que este convento tiene su vida religiosa. Activo, por supuesto que sí. Bueno, esta sala es el locutorio y servía para hablar cuando venía una visita. La misma austeridad de la que hemos hablado les imponía esa limitación de no tener contacto físico con las visitas. Incluso si venía un familiar tenía que hablar a través de esta reja. Entonces las monjas estaban dentro y los visitantes aquí fuera se sentaban y charlaban el rato que fuera, se contaban sus cosas y demás. Puedo contar, si queréis, como anécdota realmente faltaría curiosa, más, claro. Cuando nosotros en la hermandad empezamos a tener contacto con este convento, ya digo, hace 40 años exactamente, pues la misa de los domingos no era a la 1 del mediodía como ahora, sino que era a las 8 de la mañana. De la mañana, tempranito. Muy tempranito. Y entonces, al terminar, el sacerdote que decía la misa se sentaba aquí y desayunaba aquí, porque a través de ese ventanuco le servían las monjas, le sacaban en una bandejita su café, su desayuno, su tostada y eso, porque la misma austeridad que impone la orden no les permitía que ni siquiera el sacerdote entrara a comer con ellas. Por supuesto, si había una monja de fuera de Córdoba, venía un familiar, pues tampoco comían con ellas en el refectorio, sino que tenía que estar aquí, ¿no? Y entonces esta sala pues era pues eso,
su comunicación ya, digamos, por lo menos cara a cara con las visitas, porque a través del torno es, digamos, las visitas de pura utilidad o de vender las cosas que ellas fabricaban, que ellas confeccionaban, ¿no? Pero aquí ya era el contacto más personal, pero siempre con la reja de por medio. ¿Y ahora mismo se sigue utilizando exactamente igual? Se sigue utilizando también, sí, cuando viene una visita. Cuando viene una visita, cuando viene alguien a verlas, esta es la manera de comunicación que tienen ellas. Recuerdo que un compañero mío del instituto, que bueno, un profesor que era muy aficionado también a la guitarra y a cantar, pues vino una vez y les ofreció un pequeño concierto desde aquí. Él cantaba aquí, su mujer y su hija también cantaban y las monjas estaban ahí dentro, eran el público distinguido de su Hombre, recital. Claro que sí. Un recital maravilloso, sin duda Por alguna. supuesto, lleno de sentimiento y de intimidad, claro que sí, tiene que ser así. Pues Antonio, yo como siempre digo, yo me voy a quedar aquí porque me encanta ver esos detalles, ver pues algo tan peculiar como lo que nos estás contando, pero Andrea quiere seguir conociendo la historia de Santa Marta y de la iglesia y ella te está esperando allí. Pues voy por allá. Pues allí te espera ella. Allá. Muy buena, Antonio. Hola. Aquí me encuentro a gustísimo en una iglesia enorme, con estancias muy peculiares como la que tenemos justamente aquí detrás para las religiosas. Claro. Esto era el coro donde ellas hacían sus oraciones, que están reguladas perfectamente en cuanto a las horas y el tipo de oración que corresponde en cada momento. Y este es el coro bajo que usaban en invierno y el coro alto similar que lo usaban para el verano, aunque ahora ellos solo usan este de aquí. Tengamos en cuenta, cuando eran muchas más que ahora, pues aquí llegó a haber hasta 30 o 40 religiosas. Entonces, ahora hay algunas menos, pero ese es el núcleo. La vida de una religiosa discurre entre el coro, la sala de labor donde trabajan, y el refectorio y el claustro, esa es su vida. Para acudir a la Eucaristía, ellas se encontraban justamente ahí dentro. Ellas se daban aquí, sí. Y hay que pensar que antiguamente, hasta hace, entre comillas, solo unos 60 años, ellas estaban aquí y la misa se decía allí. Y además se decía con el sacerdote mirando al retablo y rezando la misa en latín y en voz baja, o sea que ellas prácticamente no escuchaban nada, más que las partes que el sacerdote decía en voz alta. Hay bastantes metros de aquí. Hay bastantes metros, pero ellas tenían el misal como nuestras abuelas y seguían a través del misal, tanto en latín como en español. Seguían la Eucaristía. Ahora la misa se hace dentro y también precisamente como el sacerdote oficiaba allí y ellas estaban aquí, a la hora de la comunión, pues justamente por aquí se hacía por esta especie de taquilla que se abría y detrás tiene un reclinatorio, ellas se ponían de rodillas y aquí recibían la comunión. Por eso precisamente tiene estos símbolos eucarísticos, las espigas y las uvas, el pan y el vino. Y esto pues evidentemente esto será de la época barroca, esto será del siglo XVII. Aquí hay auténticas joyas dentro de esta iglesia. Auténticas joyas artísticas y devocionales y espirituales, que a lo mejor no tienen un valor artístico enorme, pero por la historia que tienen, el calado y el valor sentimental es inmenso. Además que se siguen manteniendo estupendamente desde hace muchísimos siglos. Muchísimo tiempo, sí. Nos giramos y vemos también un espectacular retablo, que diría yo que es uno de los únicos retablos renacentistas en Córdoba. ¿Puede ser? Quizás, si no es el único, pues es el más grande y el mejor conservado. Está hecho en la segunda mitad del siglo XVI. Hay que pensar que el convento se fundó en 1464, fue ganando espacio, fue aumentando la comunidad, tuvieron que adquirir por dentro más casas para ampliarlo. Entonces la iglesia pues tardó pues casi un siglo después de la fundación del convento en terminarse. Y aquí tenemos esta auténtica joya que está prácticamente igual, poquísimos cambios ha tenido durante estos últimos 5 siglos. ¿Qué imágenes encontramos en el retablo? Mira, arriba evidentemente el crucifijo presidiendo, debajo justo está Santa Paula, que era algo así como para entendernos, la secretaria de San Jerónimo, y debajo está San Jerónimo,
vestido ya vestido o casi no vestido, de penitente, ¿sí? Cuando en la época de su vida que pasó en Belén, dedicado al estudio y a la penitencia. Luego hay distintos santos de distinto estilo, por ejemplo, ahí vemos un San Lorenzo con la parrilla, también hay un San Andrés con la cruz con forma de X. El detalle curioso es que el San Lorenzo está ahí porque cuando se estaba haciendo este retablo, hacia 1570, estuvo en Córdoba el rey Felipe II, que era muy devoto, muy admirador y muy protector de la orden de los jerónimos. Y cuando vino aquí y vio que estaban haciendo el retablo, le dijo al artista que estaba trabajando que si ponía una imagen de San Lorenzo, pues él daría un generoso donativo para terminar el retablo, y por supuesto hizo el San Lorenzo con el fin de recibir esa aportación. Claro. Es una de las anécdotas pequeñas que circulan en este lugar, ¿no? En este monasterio. Antonio, si miramos para arriba vemos una bóveda increíble, preciosa, unas bóvedas también que nos tienes que contar porque vemos como una especie de agujeros en el techo. ¿A qué se deben estos agujeros? Pues eso tiene una historia curiosísima que hoy nos resulta muy llamativo, pero que entonces era lo normal. A mí me lo contó una de las religiosas que ya falleció. Me decía que de cada uno de esos agujeros colgaban unas cadenas de las que terminaban en unas enormes lámparas con velas. Entonces, a través de un sistema de poleas, las lámparas bajaban casi hasta la altura del suelo y las monjas que había pues encendían esas velas. Y luego, una vez que estaban todas las velas encendidas, las subían y se creaba aquí una atmósfera de luz que tiene que ser realmente mágica, algo inimaginable hoy día, porque no hay manera de reproducirlo, pero claro, como no tenían luz eléctrica, si querían darle luz a un espacio tan amplio como este, tenían que ingeniársela de esa manera. Y por supuesto, no era aquí el único lugar en que se hacía, eso se hacía en todos los sitios grandes y demás, pero aquí ha quedado ese testimonio de esos agujeritos de los que colgaban esas Lo que ahora vemos con un simple pulsar un botón y se enciende la luz, antes tenía un trabajo detrás increíble y mucho esfuerzo, claro, y mucho gasto, incluso la cera se usaba como moneda, es decir, yo te pago en cera porque sé que cera vas a necesitar seguro, sí o sí. Para dar luz. Para tener luz, claro que sí. Antonio, ¿qué otra imagen encontramos alrededor de toda esta iglesia? Bueno, la iglesia tiene una sola nave y es bastante sencilla dentro de esa austeridad de la que hemos hablado. Este retablo que tenemos aquí enfrente no es originario de aquí. Este retablo estaba en el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, el que está cerca de Medina Zara, que hoy es propiedad privada, está muy bien conservado, pero procede de ahí, y cuando ya la desamortización provocó el cierre de ese convento, se conservó todo, curiosamente, menos la iglesia. Y esta pieza vino aquí, y aquí aparece San Jerónimo representado, digamos, en la primera parte de su vida, como secretario del Papa San Dámaso. Lo que pasa es que a él ese tipo de vida no le gustaba y se fue después a Belén a vivir como un eremita, y por eso se le representa en la otra parte como un hombre ya mucho más austero y mucho más penitencial, siempre con su su león. Lo vemos ahí en esa esquina. Y allí también hay un león que representa pues la leyenda vinculada a él, que cuando llegó a Belén, que estaba en el desierto, pues había un león que asustaba a la gente, y pasó algo parecido como con el dragón de Santa Marta, que a él bendijo al león y ya se relajó, y ya a partir de entonces el león fue como su perrito, como su mascota. Ahí no tuvieron que matarlo y entonces también el león, que ya sabemos que representa el poder y todo eso, en el caso de San Jerónimo es la fuerza de la fe y de la doctrina. Ahí está representado. Exactamente. Antonio, muchísimas gracias por hacernos este maravilloso paseo por el convento. Todavía hay mucho por dentro, pero esto es lo visitable. Sí. Y que todos pueden disfrutar, todos los cordobeses, están las puertas abiertas para que puedan venir aquí a disfrutarlo. Por supuesto que sí. Cualquier martes o cualquier domingo serán bienvenidos y podrán disfrutar de este lugar tan vinculado a la historia más profunda de Córdoba. Así es, muchísimas gracias, Antonio. A vuestra disposición.